Muy buenos días, Dios me les bendiga. Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches. En el momento en que usted esté recibiendo esta clase, Ministerio Internacional La Cosecha a través de MEC, Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha, tiene el placer de presentar una clase más. Tiene el privilegio de presentar una clase más. Así que hoy estamos en la clase de plantación de iglesias y será un gusto compartir con ustedes esta clase para el diplomado en ministerio pastoral. Comenzamos. La plantación de iglesias es sumamente importante en el proceso de multiplicación y la plantación de iglesias permite que sea cumplido el llamado de Jesús a la congregación, a su pueblo, a su iglesia. ¿Y cuál es ese llamado? La gran comisión. No puede haber gran comisión si no hay iglesias plantadas en lugares específicos y así cumplir el propósito de Dios. Este tema, esta lección o esta clase con 6 lecciones tiene como propósito enseñarnos qué es iglesia, cuándo se fundó la iglesia, quién fundó la iglesia, por qué es plantación de iglesia, cómo hacer la plantación de iglesia, qué tipo de personas se requiere para que la plantación de iglesia se lleve a cabo. Con la ayuda de Dios estaremos poniendo en el tapete de la discusión y de la enseñanza estos y algunos otros temas. Esta es la tercera entrega. Si usted se recuerda, en las primeras 2 entregas estuvimos hablando sobre esta evaluación diagnóstica. Usted debió haber resuelto estas preguntas. ¿Qué es iglesia? ¿Dónde se menciona por primera vez en la Biblia la palabra iglesia? ¿Dónde inicia la iglesia como tal? ¿Qué ocurrió para que no hubiese estancamiento al inicio de la iglesia? ¿Qué es plantar iglesias? ¿Qué se necesita para plantar iglesias? ¿Qué se necesita para que esas iglesias que ya fueran plantadas persistan en la fe? A lo largo del recorrido cristiano, hombres y mujeres han levantado iglesias en diferentes lugares del mundo, pero esas no se han sostenido, no han sido sólidas. ¿Qué hacer para que esas iglesias se mantengan y pasen la prueba del tiempo? Edificados sobre la roca. ¿Quién es la roca? Y usted y yo vamos a revisar Mateo 16, 18. Como ya está en nuestra entrega número 3, estamos seguros que a esta altura usted ya tiene desarrolladas esas preguntas de carácter diagnóstico. Esas preguntas de carácter diagnóstico. Entonces encontramos aquí edificados sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, que vino a este mundo en condición de hombre, como nos lo dice Filipenses, y Él es el dueño de la iglesia, y Él es quien la edificará. Así que cuando nosotros decimos, esta es mi iglesia, ¿con qué intención lo decimos? Porque el dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Como lo vimos en entregas anteriores y como lo vamos a repasar hoy, no es malo cuando decimos mi iglesia. Lo malo es la intención o el espíritu con lo que decimos. Un día Jesús estaba con sus discípulos y les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Los discípulos mencionaron rápidamente a un número de diferentes personas
de quienes escucharon hablar del asunto en las multitudes cuando ellos les hablaban de Jesús. Pero entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La pregunta más importante, la Biblia genera varias preguntas. ¿Dónde está tu hermano? Preguntó Dios. Allá en el inicio, los primeros habitantes que salieron del huerto, Dios les pregunta, ¿dónde está tu hermano? Hoy ese Dios hecho carne pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Y la respuesta de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesucristo respondió con esta declaración. Él dijo en Mateo 16:18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué roca? Edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, traducido en algunos lugares, infierno, no prevalecerán contra la iglesia, o no podrán vencer la iglesia. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, acabas de hacer esta gran confesión de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa confesión, que Jesús es el Cristo, sobre esa verdad que hago esta promesa, edificaré mi iglesia. Así que, ¿cuál es la declaración? Que Jesús es la roca. Entonces, si Jesús es la roca, la iglesia descansa en el dueño que es la roca, Cristo Jesús. Es su iglesia, no mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Él es el dueño de la iglesia es Cristo. A menudo hablamos de mi iglesia o tu iglesia y entendiendo nuestro lenguaje cuando lo hacemos, pero realmente debemos tener en cuenta el hecho de que esta es la iglesia de Cristo. Y como plantador de iglesias, lo que realmente me alentó, dice la persona que nos facilitó este documento, con frecuencia es fácil preocuparse e inquietarse. Y nos hacemos preguntas, ¿alguna vez se levantará esta iglesia? ¿Alguna vez veremos personas reunidas en este lugar que estén siguiendo a Jesús? Descansemos. Si Dios lo llamó a plantar una obra, Dios le va a dar las herramientas necesarias. Claro, eso implica que usted va a hacer evangelismo, que usted va a ser discipulado. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo soy el dueño de la iglesia, yo la estoy levantando, pero yo soy el dueño de esa iglesia. Yo la planté, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero yo debo de plantar, yo debo de regar. No podemos permitir, no podemos pensar o esperar que Dios dé el crecimiento si yo no planto y si no tengo un equipo que me ayude a regar. Muy importante. De connotación a la expresión mi iglesia. Esto es muy importante. Miren, cuando yo digo mi iglesia es porque yo me siento dueño de la iglesia o porque yo me siento parte de la iglesia. Como cuando yo digo mi familia, mi casa, mi hogar, ¿sí? Es porque yo soy parte de ella. Porque yo soy parte de ella o porque yo me siento el dueño de ella. Dos, la misma expresión con una connotación diferente dependiendo del espíritu de la expresión. Es mi iglesia porque yo soy el dueño, porque yo soy el que mando. O es mi iglesia porque yo soy parte de ella. Entonces, con relación a cuál sea el espíritu de esa declaración, así también será la intención que haya en su corazón. Nosotros solamente somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Jesús nos usa para plantar iglesias. Hacemos nuestro mejor esfuerzo y Dios hace lo demás. ¿Cuál es la razón más grande para plantar iglesias? Razones bíblicas y teológicas para plantar iglesias. Número uno y la más
importante para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos debe ser para la gloria de Dios. Cuando iniciamos a plantar una iglesia, debemos de entender de que la gloria se la tiene que llevar nuestro Señor. También otra razón es porque es el medio que Dios usa, un medio que Dios usa para alcanzar la humanidad. La plantación de iglesia es parte de la gran comisión. 3 razones pragmáticas para plantar iglesia. Número 1, el ciclo de la vida de las congregaciones. Las congregaciones necesitan desarrollarse. Entonces, cuando yo planto una iglesia es porque esa iglesia se está reproduciendo. Si una iglesia no planta iglesias, esa iglesia no se reproduce y no cumple el ciclo de vida. Nacer, crecer, reproducirse, desarrollarse. Una iglesia puede tener 30, 40 años, pero si nunca esa iglesia, esa congregación ha plantado otra iglesia, esa congregación tiene problemas serios. Necesitamos plantar otras iglesias. ¿Cuál es otra razón pragmática? Nuevas iglesias se centran en el evangelismo. Cuando yo planto iglesia, número 1, no me estanco como congregación. Y número 2, sigo desarrollando el mensaje evangelístico y por lo tanto sigo desarrollando la gran comisión. Número 3, las nuevas iglesias puedan adaptarse más fácilmente a nuevas formas y nuevas necesidades. Cuando una iglesia se estanca, se queda ahí en muchas tradiciones, en muchos legalismos. Pero cuando una iglesia está desarrollándose, esas iglesias que crecen con esa visión más amplia. Bíblicamente hacen lo que Dios les pidió que hicieran. Entonces hemos visto, como resumen, 3 razones pragmáticas que se necesitan para plantar iglesias. Estamos haciendo un repaso de lo que vimos anteriormente. Algunas objeciones en la plantación de iglesias. Personas que dicen, ¿para qué más iglesias? Ya tenemos suficiente. Nunca habrá suficientes iglesias. Nunca. Las nuevas iglesias debilitan las iglesias existentes. Tampoco es cierto, pero esa es una objeción. La plantación de iglesias puede ser divisiva o divisoria. Vamos a poner una ayuda ahí, divisoria. Muchas personas creen que por plantar iglesias, su congregación va a disminuir. ¿Cree usted eso? No. La plantación de iglesias no es divisiva o divisoria. La plantación de iglesias puede fomentar la competencia poco saludable entre esas iglesias. ¿Cuándo ocurre eso? O sea, algunas de estas pueden ser verdades. Claro que sí. Algunas de estas declaraciones pueden ser verdad. Más sin embargo, eso no quita la necesidad que tenemos de plantar iglesias. ¿Cuándo pueden ser verdades? Cuando el espíritu por el cual yo estoy plantando una iglesia no es el correcto. Ahí eso pierde valor espiritual. ¿Qué me motiva a plantar la iglesia? Si son motivos personales, entonces probablemente sean justificables estos elementos. Pero cuando los motivos son sanos, espirituales, nunca va a haber esta condición en la plantación de iglesias. Pautas éticas para la plantación de iglesias. Entonces, para evitar que esto se cumpla, necesitamos pautas éticas. Una de ellas, no robar personas. Nuestro pastor, Misael Argeñal,
siempre dice esta expresión: no pescar en peceras. Imagínense, no pescar en peceras. A eso se refiere cuando decimos no robar iglesias, no robar personas, no ir a miembros de otra congregación a quitarles los miembros. Tristemente, en el último tiempo esto está ocurriendo con mucha, y de hecho puede ser que siempre haya ocurrido, pero hoy está ocurriendo más. Pescar en pecera equivale a robar miembros. Hay personas que cambiarán de congregación, pero no necesita usted, si alguien ya está plantado en una congregación, no necesita usted moverlo. A veces, con la falsa idea o con la idea personal, decir es que está en una iglesia no cristiana, con falsa doctrina. No es doctrina sana, entonces lo voy a ir a traer. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Enfatice en el crecimiento por conversión sobre crecimiento por transferencia. En este tiempo está ocurriendo más el crecimiento por transferencia. Entonces, ¿qué ocurre? No hay evangelismo. Crecimiento por transferencia, no hay evangelismo. La gente solo va de una iglesia, cambia a otra, cambia de estatus de iglesia, de membresía, pero no hay nuevos convertidos. Los transferidos deben ser soltados por la iglesia vieja para ser recibidos por la iglesia nueva. También ese es otro elemento. Debemos aprender a soltar. Cuando una persona se va, ¿qué le vamos a hacer? Que se vaya si nosotros hicimos el esfuerzo porque se quedara. Y en algunos momentos son transferidos porque esa es la visión, que se vayan a formar otra iglesia, a levantar otra iglesia. Si eso ocurre, suéltelos rápido, que se vayan a levantar otra iglesia. Y si son transferidos porque piensan que esa no es su congregación y van a otra, también suéltelos. Suéltelos y usted dedíquese al evangelismo, al discipulado. Discipule, que la gente se sienta identidad. ¿Por qué la gente se va de una iglesia a otra? Porque no hay identidad de iglesia. No hay identidad, no hay pertenencia. Cuando no discipulamos, nunca habrá sentido de pertenencia. Yo le hago una pregunta: si usted se siente usted miembro de su congregación, se siente parte de la congregación a la que asiste, si eso es así, entonces le felicito y le animo a continuar adelante. Y si eso ocurre, que usted se siente parte, no va a estar lidiando con el deseo de salirse de la iglesia para ir a otra. Crezca, desarróllese ahí donde está. Hay una breve historia de la plantación de iglesia y hay 4 tipos de plantación de iglesia. Plantación pionera, cuando nadie ha llegado a un lugar y alguien levanta una iglesia. Plantación por reemplazo, cuando una iglesia se decae y llega alguien a volver a levantar otra iglesia. Yo viví eso en la iglesia donde me congregaba. Denominacionalmente había existido una iglesia de la denominación en una ciudad, por ejemplo en La Lima, pero 20 años o 30 años, 20 años sin iglesia. Llegó un nuevo pastor con una visión hermosa y plantó una iglesia que ya había existido con algunos miembros que todavía estaban ahí, pero que no se congregaban. Se plantó una iglesia en La Lima. Se plantó una iglesia en Olancho, donde no había iglesia en el lugar denominacionalmente, y se plantó una iglesia que ya había estado y los miembros no se estaban congregando. Es plantación por reemplazo. Hemos estado viendo eso. Plantación sectaria significa en el sentido denominacional, ¿verdad? Y plantación por saturación, que la misma
ciudad tiene varias iglesias, en este caso de diferentes denominaciones, y en algunos casos de denominaciones de la misma denominación, pero están plantadas estratégicamente en colonias, en barrios, la misma ciudad en diferentes barrios. Esa también es una estrategia. Algunas otras iglesias trabajan con mega iglesias, ¿verdad? Una sola iglesia para la ciudad, pero otras iglesias trabajan, otras denominaciones con saturación. Iglesias pequeñas en la mayoría de barrios y colonias. Las dos formas son correctas. Desarrollo histórico de la filosofía de iglesia. Las iglesias han sido sedes misioneras, iglesias indígenas, lo que ha ocurrido aquí en América. Hubo algo que se llamó el movimiento de la iglesia evangelista, ¿verdad? Que se desarrolló, enfocarse en grupos de personas no alcanzadas, que yo pienso que este es el mejor enfoque en el movimiento de plantación de iglesias. Y aquí recordamos lo que vimos en este punto, ¿verdad? Esta clase es muy importante. Hay que sembrar la semilla del evangelio. Es muy importante. Sembrar la semilla del evangelio y hacer que las iglesias se vuelvan fundamentales, firmes, sólidas, creciendo en él, desarrollándose en él. Aunque hablamos sobre la plantación de iglesias, es un movimiento del evangelio. Se trata de sembrar la semilla del evangelio. Necesitamos sembrar la semilla. No podemos ir a plantar una iglesia si no predicamos el evangelio. No se puede. Y vemos el ejemplo del metodismo en Estados Unidos. Ellos empezaron con abundantes siembras. Ellos estuvieron predicando. Otro ejemplo también que obstaculiza a veces el crecimiento. Esto usted lo tiene en su material. Solo lo puse aquí. Usted puede leerlo en su material. La historia de la iglesia metodista. Allá en 1700, 1800 en Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, hay diferentes definiciones de iglesia que se dan históricamente. Usted tiene esto en el material. No nos vamos a detener mucho con este contenido porque usted lo tiene en el material solo como un recordatorio. ¿Cuál es la definición de la Iglesia Católica Romana? Para ellos, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, la declaración que cada denominación o cada rama del cristianismo tiene como iglesia, eso le da el espíritu para trabajar con los miembros. Tenemos también definiciones de la iglesia anglicana, de la iglesia luterana. Cada uno tiene una definición, pero el principio es el mismo, ¿verdad? Un cuerpo, una congregación de hombres y mujeres que han sido alcanzados por la gracia salvadora de Cristo. Ahí tenemos una definición de iglesia en la tradición reformada. Entonces, la iglesia de la tradición reformada tiene su base en las fuentes calvinistas, ¿verdad? No es malo, no es bueno, simplemente es una línea. Pero el fundamento es el mismo, somos el cuerpo de Cristo. Lavado, la iglesia es lavada con la sangre de Cristo, así como también una definición basada en la tradición bautista. Usted tiene este material en su poder, véalo, estúdielo. La cristología determina la eclesiología. ¿Qué significa eso? La doctrina. No podemos tener bien claro el concepto de iglesia si no tenemos el concepto de quién es el dueño de la iglesia. ¿Comprende, verdad? La cristología determina la eclesiología. Estos son términos técnicos. Cristología es doctrina
de Cristo. Doctrina de Cristo. Entonces, ¿qué significa para mí Cristo? Si yo sé qué significa para mí Cristo, yo voy a saber entonces qué es la iglesia. Durante el último medio siglo, la ciencia ha hecho grandes avances en la comprensión de los componentes básicos de los organismos vivos. Entonces se utiliza la alegoría de ADN o la simbología de ADN. ADN es ácido desoxirribonucleico. ¿Y qué significa? Todos los componentes del ser humano. Bueno, entonces, ¿cuál es el ADN de la iglesia? El ADN de la iglesia debe ser todos los componentes de Cristo. Nosotros somos lo que Cristo es, porque somos su iglesia, su pueblo, su reino. Hay un par de cosas que en esta área que quiero que consideremos. Primero, es ese pasaje de la Escritura que vimos anteriormente en Mateo 16, donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta, Pedro, es sobre esta confesión que edificaré mi iglesia, porque la iglesia se basa en quién es Jesucristo y no en lo que Él nos provee con su vida, su muerte, su resurrección y su reinado continuo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué significa Cristo para usted? Entonces eso significará iglesia. Vamos a recordarnos qué significa la palabra iglesia. Viene del término griego eclesia. Y eclesia es una asamblea de personas que han sido convocadas. Entonces, eso es iglesia. Y lo vemos en Hechos capítulo 2. En el sentido más cristiano, iglesia es una asamblea de personas convocadas y reunidas en base a alguien, a Cristo. La iglesia tiene varias alegorías o metáforas. Es un cuerpo humano, somos su cuerpo, es un edificio, un templo, lo vemos en 1 Corintios 3, cuerpo lo vemos en Romanos 12, del 4 al 5. Es la novia, nosotros somos la novia de Cristo. El rebaño del pueblo de Dios en Hechos 20, la novia en 2 Corintios 11, capítulo 2 y capítulo 11, verso 2 y verso 3, somos la casa de Dios. Pero hay muchas otras formas en que se habla de quién es la iglesia. Alegóricamente somos la vid, somos los pámpanos, perdón. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Somos su rebaño, qué lindo. Somos el rebaño de Cristo. Somos su rebaño, somos su iglesia. ¿Qué necesitamos para plantar iglesia? Necesitamos convertirnos en misioneros, llevar la obra. Necesitamos comunicar el evangelio. Necesitamos predicar el evangelio y llevar las personas a conversión. Necesitamos reunirnos con creyentes. Entonces eso significa que necesitamos tener relación con las personas. Vamos a ver los métodos de Pablo para plantar iglesias. Predicar el evangelio, discipular a los conversos, nombrar ancianos y comprometernos con el Señor. Miren, predicar el evangelio. A esos que se les predica y se convierten, hay que discipularlos. Dentro de esos que se discipulan, van a haber personas que van a ir más adelante en el liderazgo. Formándoles, se les nombra como ancianos. Es un proceso progresivo, ¿verdad? Y que no dura de un día, ni una semana, ni de un mes. Es un proceso progresivo. La iglesia necesita ancianos. Características de un plantador de iglesia exitoso. Tiene capacidad de visualizar. Tiene una motivación intrínseca por dentro que lo conmueve. Había un fuego en mí que no me dejaba estar callado. Había un fuego. La capacidad de apropiarse del ministerio,
la capacidad de relacionarse con los no creyentes, mire qué importante, acuerdo con el cónyuge y cooperación. Es muy necesario esto, mire qué tremendo. Acuerdo con el cónyuge. Si usted está casado, necesita estar en un espíritu con su esposa o con su esposo. Capacidad de construir relaciones. Los llaneros solitarios no alcanzan iglesia, jamás, porque necesita trabajar en equipo. Compromiso con el evangelismo y el discipulado. Sensibilidad a la comunidad. Reconocer y usar talentos de los demás. Mire qué tremendo. Use los talentos. Reconocer y usar talentos de los demás. ¿Cuántas personas pueden ser utilizadas? Y nosotros no lo hemos distinguido. Capacidad de crear cohesión en un grupo. ¿Qué es cohesión? Una unidad granítica. Que haya entendimiento. La iglesia se divide por falta de cohesión. 5 características de los equipos de plantación de iglesia que funcionan bien. Un claro sentido de la visión y estrategia. El liderazgo distribuido. No lleve las cargas usted solo. Cohesión de equipo, entendimiento, ya lo vimos. Y aprender a tomar decisiones correctamente. Así que, amados hermanos, este ha sido una clase a manera de repaso para que nos mantengamos firmes. Nos vemos en la siguiente clase. Dios me les bendiga. Hasta la próxima.